Bien, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Esta noche vamos a estar con Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, con quien vamos a hablar sobre la regulación en el Perú. Primero vamos a estar con la economista Giovanna Prialé, con quien vamos a hablar un poco sobre consejos para nuestras finanzas personales. Giovanna, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan José, muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poco, para quien quiere empezar a tratar las finanzas desde un punto de vista un poco más serio, digamos, ¿cuáles son los primeros pasos que debe de realizar? Mira, yo creo que el primer paso, y es un poco retomar el tema que en algún otro momento hemos conversado, ¿no?, es ordenarte financieramente. Y eso supone primero trabajar un presupuesto y dentro de ese presupuesto establecer cuáles son tus prioridades. Creo que en una coyuntura como la actual, ¿no?, en el mes de junio, que estamos a puertas de recibir la gratificación, probablemente en julio, y con el tema que está en debate en el Congreso relacionado con la exoneración del pago de la gratificación de salud y AFP u ONP, entonces puede ser que haya un cierto excedente, sobre todo para las personas que tienen un trabajo dependiente, que vale la pena mirar con tiempo para saber qué es lo que debes hacer con ese excedente. Entonces, lo primero claramente es tener un presupuesto en el cual tú organices aquellos gastos que consideras que son vitales. Conversábamos en un momento el gasto del alquiler, el colegio de los chicos, ¿no?, de repente la alimentación, transporte, que son considerados como los gastos básicos y que van a ser menos elásticos a esta variación en el ingreso. Cualquier tipo de planilla que podamos tener. Claro, cualquier tipo de planilla, por ejemplo, una trabajadora del hogar, el pago del jardinero, ¿no?, o cualquier compromiso que tú ya tengas establecido. E incluso dentro de ese presupuesto donde tú tienes señalados tus gastos que son no movibles, ¿no?, tus gastos necesarios, también deberías incorporar las deudas que tú tienes por pagar. Y ahí viene un tema importante que va de la mano con lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo puedo yo acercarme de manera inteligente a hacer o usar las finanzas? Por ejemplo, si yo voy a recibir un excedente en estos meses, lo primero que yo tendría que hacer es mirar si las obligaciones crediticias que yo tengo en el sistema financiero son muy caras, ¿no? Y dentro de esos, ¿cuáles son las más caras? Por ejemplo, si tengo una tarjeta de crédito, tasa de interés. Exacto. Lo primero que tengo que mirar es la tasa de interés. Y en el estado de cuentas que tú recibes en tu tarjeta de crédito, tú puedes mirar cuánto es la tasa de costo efectiva anual, que es la TCA, que le suma la tasa de interés los costos y las comisiones. Y ahí vas a observar que probablemente si tú revisas, la TCA puede estar entre un 40 a un 50%, lo cual quiere decir que si yo pagase en cuotas o pagase el mínimo, la deuda podría crecer mucho y por lo tanto podría afectar mi capacidad de generación de ahorro a final del año. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tarjeta de crédito, tienes una deuda hipotecaria y por ahí tienes una deuda personal que adquiriste, tendrías que mirar de esa mayor tasa para cualquier excedente ir a pagar primero esas deudas para reducir tu gasto financiero. Esa es la primera recomendación, ¿no? O sea, yo debería ser lo suficientemente inteligente financieramente para con ese excedente matar las deudas financieras más caras. Y en el análisis o en el ejemplo que tú ponías, claramente la tasa de interés de una tarjeta de crédito es mayor que la tasa de interés de un crédito personal, porque el crédito personal es un crédito que no tiene un fin determinado y por lo tanto tiene un riesgo más alto que un crédito hipotecario, que está asegurado y que tiene pues una cobertura que en este caso es el bien en sí mismo. Entonces con ese excedente yo debería empezar a matar la tarjeta de crédito y lo ideal es que si tú tomas la decisión de pagar la tarjeta de crédito la pagues al 100%, ¿no? Porque a veces suele ocurrir que tú dices, no, yo no estoy pagando el mínimo, pero estoy pagando más que el mínimo. Pero ese pagar más que el mínimo no te está ayudando mucho porque en realidad el grueso del pago que estás haciendo es para intereses y no para capital. Entonces, una sugerencia... Y tampoco tendría sentido diversificar el pago de la tarjeta de crédito, del hipotecario y del personal. No porque al final es mucho más caro siempre la tarjeta de crédito. Exacto, y por lo tanto en ese caso lo lógico, lo recomendable sería, si tienes deudas en tarjeta de crédito, 2 o 3, y tienes un excedente que te permite pagar por lo menos el 30 o el 40%, mata la tarjeta de crédito más cara, luego sigue con la segunda tarjeta y evalúa si es que es posible convertir esa tarjeta de crédito a un crédito en cuotas con un cronograma de pago. Es decir, convertir el instrumento tarjeta de crédito en un cronograma pactado, donde tú conozcas la tasa de interés y ya forme parte de tu gasto establecido necesario para todos los meses. Ahora hay muchas personas que tienen miedo de pagar toda la tarjeta de crédito y de quedarse con el hipotecario porque después la tarjeta de crédito la pueden volver a llenar y
y al final lo que se quedan es siempre con las dos dedos. Ahí lo que básicamente hay que apelar es a la responsabilidad de cada uno. Sí, hay un tema muy importante, ¿no? que tú estás tocando, que es el tema de los hábitos financieros. Primero, la tarjeta de crédito es una línea de crédito, por lo tanto no es parte de un ingreso, y a veces nosotros de manera subconsciente, cuando queremos darnos un gusto, consideramos que ese dinero nos pertenece, y no es así. Entonces, la tarjeta de crédito no debería ser considerada en ningún momento como parte de tu ingreso, y por lo tanto, cuando tú regresas la deuda a cero, esa deuda debería permanecer en cero. Y yo sé que lo que estoy diciendo es muy difícil de cumplir, porque a muchos de nosotros nos ocurre lo que tú señalas, ¿no? Pagaste la deuda en cero y tienes el incentivo para volver a gastar, o de repente para financiar un almuerzo, una salida, un viaje. Pero lo importante es que vivamos nuestra realidad, ¿no? Y ahí viene la segunda recomendación financiera. La primera, efectivamente, es cuadra bien tu presupuesto, identifica tus gastos. Y la segunda es vive tu realidad. ¿Cuáles son los ingresos que tú realmente estás produciendo para enfrentar esos gastos? Hay dos tipos de ingresos, ¿no? Los ingresos que pueden ser los dependientes, o en el caso de un trabajador microempresario o un empresario, los trabajadores asociados los ingresos asociados a las ventas. Pero por otro lado, es también los ingresos que tú puedas considerar como más volátiles, que están vinculados, por ejemplo, con una campaña por el Día del Padre, que va a hacer que tus ventas se incrementen ligeramente. Entonces, esos volátiles o excedentes deberían servir también para pagar las deudas más caras. Y en segundo lugar, cuando tú tengas una situación financiera ordenada, en la que tu tarjeta de crédito tú la puedes pagar a fin de mes, tienes un hipotecario y tienes un personal, deberías sí plantearte la tercera recomendación financiera, que es tener la capacidad de ahorro, ¿no? Nosotros, así como te mencionaba al comienzo, importante es que tengamos un adecuado presupuesto, importante es en segundo lugar que sepamos cuál es nuestra realidad. Lo tercero es que tengamos conciencia de que en algún momento nosotros no vamos a tener las mismas fuerzas como para poder generar el mismo ingreso que estamos teniendo hoy día, y por lo tanto el ahorro debe ser un ahorro establecido, el ahorro debe ser parte de nuestra rutina diaria y debe ser ese sí diversificado, porque yo debo tener la capacidad de ahorrar a corto plazo para enfrentar las contingencias del momento, una enfermedad, desempleo que puede ser en el Perú consideraba más o menos como 3 o 4 meses, pero también el ahorro de largo plazo. ¿Qué pasa cuando yo ya tenga 65 años de edad? De repente tengo un fondo acumulado en las FPs, pero que no me va a alcanzar claramente para vivir de los 65 a los 75, 80 años, y que por lo tanto yo debo haber ahorrado de repente en una propiedad para poder compensar los ingresos en ese momento, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy importante, que va de la mano además con toda la discusión que se está teniendo ahora acerca del leasing hipotecario y de cómo hacemos que el mercado inmobiliario se dinamice protegiendo a todas las partes, ¿no? Tanto al inquilino que va a colocar su dinero, pero que desea tener una propiedad, pero también a la persona que está entregando una propiedad en la cual ha invertido todo su capital. Entonces, el modelo de leasing que desarrollemos tiene que proteger a todas las aristas que están involucradas en este modelo, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la economista Giovanna Prialé. Vamos a hablar ahora sobre formas de ahorro e inversión. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con la economista Giovanna Prialé. En la primera parte conversamos sobre el pago de deudas, que es la administración, digamos, financiera inteligente, ¿no? Hablemos un poco entonces sobre la persona que ya limpió sus cuentas y que tiene excedentes, porque hay diversos mecanismos de ahorro el día de hoy. Tienes, bueno, la banca tradicional, tienes las cooperativas y las cajas, tienes los fondos de AFP, donde tienes una parte en la que tú puedes invertir por fuera de tu fondo, digamos, y eso es algo que tú puedes retirar en el tiempo. Entonces puedes invertir en fondos mutuos. Hay una diversidad de... ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Hacer tu propio portafolio o aprovechar algún mecanismo que sea un portafolio per se, por ejemplo la AFP? Mira, sumado a lo que tú has dicho de la variedad de instrumentos que hay en el mercado ahora, también tenemos un tema todavía pendiente, que es el tema del tipo de cambio, ¿no? O sea, todavía el dólar sigue siendo una moneda de refugio, y tú ves ahora que si bien ha habido una reducción en la dolarización de la economía y el Banco Central espera que eso se vaya aplanando en los próximos 2 años, hay personas que todavía mantienen sus ahorros en dólares porque obviamente hay una depreciación importante, más allá del 10%, ¿no? Que sumada a la rentabilidad que puede haber estado un 4%, estás hablando pues de que ahorrar en dólares todavía sigue siendo una opción interesante en el caso peruano. Y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, lo ideal es que cada uno conozca cuáles son los riesgos que está dispuesto a asumir y cuáles son sus metas financieras, porque el ahorro hace sentido
en la medida que yo sigo ahorrando para invertir y cumplir una meta financiera. Si mi meta, por ejemplo, es que yo terminé la universidad y quiero de acá a 2 años pagarme los estudios de maestría porque he estudiado que eso me va a generar una rentabilidad en el mercado y mi sueldo va a ser mayor, lo lógico sería buscar instrumentos que me ayuden a tener una rentabilidad de aquí a 2 años. Y para eso puedes mirar, por ejemplo, los certificados o los depósitos a plazo fijo, que pueden en el sistema tradicional bancario ser los de menor rentabilidad, pero también son los de menor riesgo, porque tienen asegurado el fondo de seguro de depósito que te cubra hasta 95.000 soles por cuenta y por persona. Entonces yo puedo tener ahí una rentabilidad baja, que puede ser alrededor del 2 o 3%, que cubre la inflación, y puedo tener ahí un porcentaje de mis ahorros que de repente no es mayor al 10 o al 15%. Yo puedo colocar un 25 o 35% en fondos mutuos, donde la rentabilidad puede ser de repente a mediano plazo cercana a un 6%, ¿no? Y en lo que tú mencionabas, los aportes voluntarios sin fin previsional del FP, donde yo ahorro por fuera del sistema previsional y puedo hacer retiros a lo largo del año. Y con esas dos variables puedo tener ya un fondo distinto que me va a permitir cubrir mis necesidades, en este caso de pagarte la maestría. Ahora, tanto los fondos como las AFPs invierten mucho en la bolsa, y la bolsa minera peruana, por lo menos es sobre todo minera, y la minería no ha tenido, pues, digamos, sus mejores años en estos últimos 2 años. Otra posibilidad que siempre escucho es depositar, hacer cuentas de ahorros en cajas, pero hasta el máximo de la garantía. Del fondo de seguro de depósito, que son los ¿Qué es cuánto, perdón? 95.000 soles por persona y por cuenta. Respecto al tema que mencionaba, sí, efectivamente, la mayor parte de nuestra composición de la bolsa es minera, ¿no? Pero la ventaja que tiene es que si tú haces un análisis fino, ¿no?, de las acciones mineras y te vas ya al extremo financiero y le mides el beta, ¿no?, que tú sabes que es la relación riesgo-retorno de la acción respecto al promedio del mercado, uno de sus puntos más bajos, ¿no? Tú vas a encontrar que las acciones mineras, ¿no?, de no metales básicos, sino oro, cobre, están por debajo de 1. Eso quiere decir que son instrumentos duros, sólidos, que no van a tener una gran volatilidad con el mercado, que sí te van a garantizar que la rentabilidad menor, de repente que puede estar ahora en un 7%, se va a mantener a largo plazo, ¿no? Porque además la coyuntura internacional te dice que el precio de los commodities está ahora 3 o 4 veces el precio que tenía hace una década, ¿no? Y por lo tanto hay una cierta estabilidad que esos instrumentos sí te rinden. Pero como mencionabas, no necesariamente vas a poner todo el dinero en esos instrumentos, porque esos son instrumentos de largo plazo. Entonces yo podía sumarle eso, colocar mi dinero en una caja, que puede ser una caja municipal o una caja rural, que están coberturadas por el Fondo de Seguro de Depósito, que están ofreciendo tasas interesantes, atractivas, alrededor del 7 o 6%. Pero yo tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si bien estas cajas están ahora garantizadas con el Fondo de Seguro de Depósito, lo cierto es que si tú revisas los estados financieros de esas instituciones microfinancieras, producto de la desaceleración económica, están teniendo pues problemas de corto plazo con la captación de los pagos que tienen que realizar los clientes, y por lo tanto muchas de ellas en el mediano plazo van a tener que fusionarse o van a tener que hacer tareas para poder reestructurarse internamente. Entonces yo les recomiendo a todas las personas que quieran invertir en instrumentos en la caja, que revisen los estados financieros que están colgados en la página web de la SBS, para que inviertan en aquellas instituciones en una rentabilidad positiva. Y por ahora dejemos a aquellas instituciones que están con retornos negativos y que tienen que hacer todo un trabajo interno de reingeniería. No quisiera terminar sin tocar el tema de las cooperativas, ¿no? Se ha dicho mucho respecto al tema de las cooperativas, sobre todo porque hay un proyecto de ley en el Congreso para regularlos, que no tienen un fondo de seguro de depósito obligatorio establecido por ley. Ellas sí tienen un fondo de seguro de depósito que se han autoimpuesto, ¿no?, que tiene una cobertura más pequeña, es 20.000 soles en comparación con los 95.000 que estamos hablando en las instituciones financieras formales. Pero digamos, entre las ventajas que ofrece el sistema cooperativo es que las tasas de interés que te cobran por los créditos son muchísimo menores a las tasas de interés que te cobraría una institución financiera formal. Que la rentabilidad que te ofrece probablemente es mayor a la rentabilidad que te ofrecería una institución financiera formal. Entonces el sistema cooperativo en el Perú, que requiere ser fortalecido, requiere tener una fuerte acción de supervisión porque la regulación ya la tiene, no es un canal nada despreciable, que en otros países del mundo funciona muy bien. Correcto. Porque tiene una estructura que se basa en la solidaridad de los socios de las cooperativas. Correcto. Te agradezco muchísimo tu visita, Ivana. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.